Algunas de las características de la identidad ego ser humano son precisamente las que tienen que ver en principio al género macho o hembra de la especie, masculino o femenino. La división en estos dos aspectos, la polarización en macho o en hembra, involucra un paquete de cualidades que son específicas de cada género. Es decir, la especie humana ha distribuido en dos las tareas que necesita realizar la especie para sostenerse. Y le ha proveído a cada género, macho y hembra, la sensibilidad correspondiente para cada tarea, para cada propósito, para cada meta. La mujer tiene sus sensibilidades, que son además su característica genérica, y el hombre tiene las suyas. La sensibilidad de cada género tiene que ver con el propósito, es decir, con las tareas que tienen que emprender y desarrollar. Son su compromiso con la especie. Todo esto involucra la identidad y la identificación del yo-ego de cada uno. Empezando por esta partición, por esta distinción entre macho y hembra, que es fundamental. Reconocer el ego en nosotros, en lo cotidiano de nosotros, es buscar todas esas circunstancias de la vida cotidiana, esas decisiones, esas costumbres y patrones de comportamiento que sostenemos desde el macho que somos o desde la hembra que somos. Porque entonces ahí estamos ejerciendo un ego absoluto. Y eso rechaza la siguiente identidad que corresponde despertar en la senda evolutiva, el yo crístico. Cuando identificamos estas situaciones, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que observarnos y observar las circunstancias de nuestra vida, desde lo más pequeño hasta lo más significativo, desde una visión más elevada. Tenemos que verlo no como la parte, sino como el juez de esa situación. Es decir, tenemos que buscar un nivel de abstracción de la circunstancia para poder evaluarla en la distancia y con mayor libertad. Si estamos en la competencia, no tenemos la libertad para evaluar lo que está sucediendo, porque estamos comprometidos, estamos en la pugna. Tenemos una visión sesgada y totalmente parcializada. Estamos viviendo esa circunstancia desde el ego. En una situación de supervivencia, esa situación es que te sorprendes a vos mismo por la manera en que reaccionás, por una fuerza inusitada que manifestás. El tiempo pasa de manera distinta. En fin, es una situación inusual y extraordinaria. De alguna manera en esa situación surge algo de vos muy profundo, muy primitivo, que se hace cargo del momento y lo resuelve. Cuando estamos en situaciones de vida o muerte, que sería la situación más extrema para el ego, para la identidad del ego, porque el ego, si muere el cuerpo, muere el ego, entonces el ego es mortal, por ende es el que le teme a la muerte, es el que teme al peligro, es el que teme, el que siente el miedo en realidad. En esas situaciones surge el ego plenamente, absoluto. Pero en otras situaciones también surge el ego, y es el ego el que nos determina y nos domina, o el que gobierna las situaciones, aunque no de una manera tan extraordinaria. Repito, cuando actuamos desde la visión de nosotros mismos de macho o de hembra, somos plenamente ego. Es muy difícil abstraerse de la condición de género de cada uno, de macho o de hembra. No es una situación sencilla. Por eso se requieren estados de meditación.
el estado de meditación permanente, por decirlo de algún modo, no un estado de meditación forzada, no una meditación tipo ritual, que rayaría lo supersticioso por otro lado, sino un estado de meditación permanente. ¿Y qué sería esto? Sería mantenerlos el mayor tiempo posible en la abstracción, en la contemplación desde la profundidad de nosotros mismos de lo que estamos viviendo en cada instante. Es decir, jugar el partido de ajedrez, pero al mismo tiempo no perder la visión que tiene el que no lo está jugando, esa visión global, amplia y libre de la presión del juego, de la competencia. Porque cuando estamos en el juego de la vida, el ego ejerce su látigo. El ego no quiere morir, el ego no quiere perder, porque perder es morir. Estar en un estado de meditación permanente significa esto, estar en un estado de abstracción permanente, al mismo tiempo que estamos involucrándonos en cuestiones de la vida cotidiana. Y entonces acá vamos a otro tema. ¿Cuántos de esos estados, situaciones y circunstancias de la vida cotidiana surgen como una necesidad del yo ego o como un propósito del yo permanente, del que yo soy más allá del ego? ¿Cuánto de lo que yo hago a diario contribuye a la necesidad de supervivencia, a la competencia y a la rivalidad, en fin, al ego? ¿Y cuánto es lo que yo estoy haciendo por el propósito que vine a buscar en esta vida y que le sirve al que yo soy más allá de esta vida? Una de las características fundamentales del individuo ego es el estado permanente de necesidad, de insatisfacción. El ego es dependiente. Como es una parte que se ha individualizado, pero que sigue formando un todo, por un lado existe una individualización, cierta autonomía que le llamamos libertad, pero al mismo tiempo existe una profunda dependencia, necesaria porque el individuo es un elemento que constituye un todo más allá, el cuerpo de la especie humana. Del mismo modo de lo que sería a lo que sería la célula en el cuerpo humano. La célula es un individuo que conforma una colectividad de individuos, pero que tienen un propósito que los excede, que es conformar el cuerpo humano en este caso. Entonces existe una individualización, la célula, pero existe una vinculación, una dependencia profunda con el resto de las células para conformar el cuerpo humano. Con el sujeto humano pasa exactamente lo mismo o muy parecido en realidad. El estado de necesidad es la cualidad, porque el ser humano es un estado transitorio. El ser humano es una condición transitoria. Y su propósito tiene sentido no en sí mismo, sino en el todo mayor que conforma. El ser humano es un engranaje, un elemento de un sistema mayor, y su significado, el sentido de su vida, no está en sí mismo, sino en el sistema mayor que conforma. Del mismo modo que decíamos recién la célula en el cuerpo humano. La razón de existir de la célula no empieza y termina en sí misma, sino en lo que la célula constituye, más allá de sí misma, que es un cuerpo humano, por ejemplo.
el yo permanente que somos se ancla en la condición humana, porque de la condición humana obtiene una experiencia, que es la experiencia de la creación. La creación es multiplicación. Un árbol emite cientos de semillas que caen al suelo, algunas de ellas germinan, otras no, pero todas sirven a un propósito, aun las que no germinan. Estas que germinan se hacen árboles, dan semillas, y así el proceso, y un árbol se va multiplicando a través de las semillas de manera exponencial. Y el proceso de la creación es un proceso dual de involución y evolución. Un árbol que está en la cúspide codifica toda su esencia en una semilla muy pequeña y la deja caer. Cae, la semilla involuciona. La majestuosidad de un árbol involuciona en una semilla pequeña, con toda la codificación en sí, pero en un estado de semilla, de promesa. Es una promesa la semilla. Esa semilla cae, debe morir como semilla, porque el estado de semilla es un estado transitorio, para que surja el árbol, que es el propósito de la semilla. Y así, lo que sería la forma de una frecuencia, una onda de frecuencia, involución, evolución, caída y elevación, o caída y ascensión, se va multiplicando la creación universal. Entonces el ser que somos más allá de esta circunstancia de ser humano, en el proceso de evolución está atravesando esta instancia de ser humano. Digamos que ser humano es un paso en el proceso, en el camino de la evolución. Vamos a pasar por distintas identidades y estados de realidad. Este es uno, que en realidad es el último estado como creación y es el primer estado como co-creadores. Por eso se da acá una simbiosis muy particular de yo ego y yo crístico. Que Jesús, el Cristo, el que abrió el canal crístico a la conciencia crística para la ascensión, lo ejemplificó de manera perfecta con su vida. Su vida fue ejemplo, por eso es el camino. Debemos identificar en nuestra vida cotidiana las razones que nos impulsan a hacer lo que hacemos, a buscar lo que buscamos. Porque si eso que buscamos y si eso que hacemos está basado en una necesidad, viene del ego, porque la necesidad tiene que ver con la condición del yo ego. El yo ego es el que necesita, es el que teme. El yo crístico, el yo que empieza a nacer más allá del ego, el Hijo de Dios, asume una visión de la vida más allá de este tránsito de ser humano y comprende su inmortalidad y entiende que tiene todo lo que necesita y que no necesita nada que no tiene, y entiende que esta vida es perfecta. En el despertar del yo crístico comienza a entenderlo. En el cuarto tono vibracional, como decíamos en el video anterior, a partir de los 30 años cronológicos. Resumidamente, en el cuarto tono vibracional, que es el chakra cardíaco, surge la identidad del Cristo en uno, que es esta comprensión del yo eterno, del yo permanente, del yo que tiene todo lo que necesita, aunque no sabe todavía muchas cosas, pero sabe que hay una verdad. Aunque no conoce todavía muchas cosas, pero sabe que hay cuestiones que dominan las cosas y que por ende todo es perfecto. Comprende que hay leyes que determinan las realidades y que no hay ninguna realidad que se escapa al gran plan divino de creación. En el quinto tono vibracional surge el compromiso con la verdad en uno, que es la verdad del todo, porque somos un elemento del todo
Y si nuestro propósito está en función de conformar ese todo, quiere decir que nuestra verdad está en coherencia, en armonía con la verdad del todo. Entonces, en el quinto tono vibracional, que es el chakra garganta, la manifestación de la voluntad, en realidad es el compromiso con la verdad de nosotros y la manifestación de ese compromiso concreto, no decir solamente, sino hacer en línea con ese compromiso, que es a su vez el compromiso del Creador. De nuevo, todavía no tenemos en claro toda la verdad, todavía no sabemos muchas cosas. Y por eso se sigue requiriendo hasta acá, hasta el quinto tono, se sigue requiriendo la fe, porque todavía no conocemos la verdad. Sabemos que somos hijos de Dios, es decir, sabemos que somos una entidad de conciencia inmortal y eterna. Por ende ya comprendemos que hay una distinción con lo que creíamos hasta la instancia del ego, que éramos mortales, que somos esto que vemos en el espejo. No, en el cuarto tono nos damos cuenta que somos algo más. Decimos, epa. Acá nos damos cuenta que hay una voluntad que nos excede y que somos parte de un todo mayor, enorme, gigante, eterno, universal. Y tenemos un anhelo de insertarnos en ese todo. Entonces asumimos un compromiso. No sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero decimos, Señor, hágase tu voluntad. No sé cuál es, pero hágase tu voluntad. Este es mi compromiso. Hasta acá llegamos. En el sexto tono vibracional, que es el tono de la visión de la mente, es el conocimiento. Es donde la verdad se revela, por eso es del tercer ojo. Porque yo comprendo la verdad, empiezo a ver y a entender cómo funciona todo. Y empiezo a entender cuál es mi lugar en ese todo. Y el séptimo tono vibracional es la integración con ese todo. Ya comprendí. Primero, en el cuarto tono, desperté. Me di cuenta que soy parte de un todo, que excede esta vida humana, y que esta vida humana por ende está transitoria. En el quinto tono me comprometí con ese todo, me comprometí con mi verdad, con mi esencia, con lo que me vincula a ese todo. En el sexto tono vi la verdad, comprendí qué es ese todo, cómo funciona y cuál es mi lugar. Y en el séptimo tono me integré. Y di por terminada esta experiencia como ser humano, porque ya empecé a vivir en el todo, como un elemento vivo y consciente y despierto. ¿Ok? Bien, volvamos al ego. Como este es el proceso que tenemos que hacer, y como habrán visto, implica el despertar de una identidad que es muy distinta, fundamentalmente, a la identidad que se forja del ego. Es prácticamente contraria, opuesta. El ego asume una vida finita, mortal. El yo crístico asume una vida eterna, de vastedad, de abundancia, de plenitud. El yo ego compite, lucha. El yo crístico dice, no, yo no tengo que luchar y competir por nada porque no necesito nada. Tengo todo. Yo soy todo lo que necesito ser. El yo ego vive en la carencia. Necesita todo el tiempo. Cuando nace necesita de los padres. Después necesita de una pareja para satisfacer su deseo sexual. Después necesita el reconocimiento para construir su identidad y su lugar en la manada. Necesita. Y todo lo necesita hasta fuera de él. Es muy dependiente del exterior. Ese es el ego. El yo crístico encuentra que todo está en sí, que Dios está en él. Porque yo soy Dios, porque yo soy una parte de Dios. Porque yo soy una geometría que está dentro del círculo. Y el círculo y todo lo que lo compone es Dios. Por ende, Dios está en mí. No es que yo soy Dios, sino que Dios está en mí. Yo soy una parte de Dios. Yo soy una célula de su cuerpo. Es importante reconocer en las cuestiones cotidianas entonces cómo juegan estas identidades, si es que está jugando ya en nuestra vida el yo crístico. Es probable que el yo crístico esté totalmente ausente, que seamos todo ego. En ese caso dudo que estés viendo este video, por ejemplo. Si estás viendo este video y si llegaste a este segundo video, a esta segunda parte, es porque ya hay mucho despierto del yo crístico en vos. Hay muchas inquietudes, hay necesidades, hay anhelos, hay memorias que se van activando. Pero debe estar presente, como está en todos nosotros, el yo ego. En este mismo momento, o a lo largo de estos videos, e inclusive lo que yo suelo escribir y publicar, el ego
Está machacándote con dudas, con sospechas. Así trabaja, porque luego desconfía, ve en el otro un adversario, un oponente. Porque todos compiten en este mundo. Fíjate cómo es el mundo animal. Nuestro instinto es muy parecido al de otras especies animales. Observa los documentales de los animales más parecidos a nosotros, cómo actúan, cómo es su vida. Tenemos mucho de eso. No somos muy distintos. Mientras vivamos en el yo-ego. Somos muy parecidos, somos muy animales. La vida en la selva se caracteriza por la lucha, la competencia, la inseguridad, el hambre. La vida del ser humano, ¿cómo se caracteriza? Inseguridad, competencia, hambre, carencia. No somos muy distintos. Somos complejos, por supuesto, pero no somos muy distintos. Somos complejos para conseguir lo mismo que ellos consiguen. Somos complejos para sobrevivir. Los animales son mucho más sencillos. Rutney